Buenas noches. La división del peronismo, que todos la estamos viendo, llegó a los sindicatos. Y como consecuencia de eso, vamos a tener esta semana 2 días de paro del transporte. El miércoles, por lo menos eso es lo que está convocado hasta ahora. Veremos qué pasa en las próximas horas. Pero hasta ahora está convocado un paro el miércoles que va a incluir a los aviones, a los camiones y a los trenes. También a los marítimos, pero eso importa menos. Pero trenes, aviones y camiones. Y el jueves van a parar los colectiveros, los colectivos, porque el gremio que agrupa a los colectiveros, que es UTA, manejada hace mucho tiempo por este dirigente que todos conocemos, Roberto Fernández, dice que no quiere estar al lado de Pablo Moyano, que es el que convoca el paro del día anterior, y que por otro lado no le hace un paro al gobierno, sino a los empresarios. A ver, cada vez que pasó esto, cada vez que se dividió el peronismo, después se dividieron o al mismo tiempo se dividieron los sindicatos. Y además esta tesis, esta teoría del líder de la UTA, de los colectiveros, de que la culpa es de los empresarios, el Estado no ha hecho nada, esto también tiene una cultura en el sindicalismo. En algún momento lo dijo acá en este programa Hugo Moyano, de hace varios años, pero lo decía él también. Ahora, yo digo, para el bien de la sociedad, si van a hacer un paro, que lo hagan todos el mismo día. Porque, ojo, que hay muchos argentinos que van a tener que faltar 2 días al trabajo, porque hay mucha gente que tiene que tomar un colectivo y un tren, y resulta que el tren para el miércoles y el colectivo el jueves. Aunque quieran ir a trabajar, no van a poder. Entonces, si quieren hacer un paro, que lo hagan todos el mismo día. Por supuesto que creo que las huelgas son un método viejo, un método que pasó, que pertenece a un pasado. Las huelgas tal como se hacen en la Argentina, yo no veo huelgas de esta naturaleza en otras partes del mundo. Veo que, a ver, estas huelgas tal como se hacen en la Argentina, que duran 1 día, 2 días, pertenecen a un país que quedó atrás. Miren, el presidente Milei nos puede gustar más, menos, nada, pero lo cierto es que después de la elección de él, cambió mucho, no solo la política, sino también gran parte de la sociedad. Y que no está dispuesta a regresar a ese pasado que expresan los sindicalistas. Por supuesto que hay gente que le está pasando mal, muy mal. Pero los sindicalistas no son representantes de esa sociedad. De hecho, en las encuestas, en cualquier encuesta, los sindicalistas están en el último peldaño de la simpatía social, en el último peldaño. Yo creo, no obstante, que el presidente Milei va a tener que recurrir a la paciencia, que no la tiene larga. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sindicatos sienten más simpatía por Cristina Kirchner que por cualquier otro, por lo menos de los que están ahora, van a hacer huelga ahora. Sienten más simpatía por Cristina Kirchner que por cualquier otra variante del peronismo. Los moyanos sienten más simpatía hoy por Cristina Kirchner. Los aeronáuticos, ni hablar, todos los sindicatos aeronáuticos están con Cristina Kirchner. Salvo la UTA de Roberto Fernández, que esa no está con Cristina Kirchner, y que es minoría en esta convocatoria. ¿Por qué? Porque si ellos hacen los colectivos un paro general, paralizan el país, el AMBA, la capital, a donde estén. ¿Por qué? Porque la gente no se puede trasladar. Pero dentro del número de sindicatos que convocan a las 2 huelgas, los colectiveros son minoría. Esto tiene su correlato con algo que estamos viviendo de manera inédita, novedosa. En 20 años no hemos vivido esto, que es el desafío de un sector del peronismo
a Cristina Kirchner, a que vaya a elecciones. Y resulta que Cristina Kirchner no quiere competir. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no quiere competir en elecciones? Porque ella no compite con nadie, porque nadie puede competir con ella, por esa soberbia que tuvo siempre. Hoy Jorge Lloma la llamó la emperatriz del peronismo. O porque teme no perder, ella no va a perder. Pero sí teme tal vez que Quintela, gobernador de La Rioja, que no es nada bueno, haga una elección perdiendo, pero buena. Una elección que pierda, pero que sea buena. Le tiene miedo a eso, me parece. Porque si Cristina Kirchner tuviera la certeza de que va a ganar 90-10, hace la elección, más aún la promueve a la elección. Yo decía el lunes pasado y lo repito ahora, que Cristina Kirchner está en decadencia. Cristina Kirchner cree que la sociedad se olvidó que ella fue parte importante del gobierno de Alberto Fernández, que ella integró ese gobierno, que ella lo llevó a ese gobierno al poder. Obviamente, vuelvo a decir, Quintela no es mejor que Cristina Kirchner, pero tiene el derecho de competir si es que quiere competir con Cristina Kirchner. No puede ser que ella haya movilizado todo el aparato del Partido Justicialista que le responde a ella para que Quintela no pueda competir con ella. No puede ser. Eso es inadmisible en un sistema democrático. ¿Qué es una pelea vieja? Es una pelea vieja. Todo lo que viene del peronismo es una pelea vieja. Todo lo que viene del peronismo. Hoy estaba viendo, otro mundo, ¿no? Decía que el presidente Milei nos podrá gustar más, menos, nada. Pero el riesgo país bajó en este año de gobierno de Milei más del 50%. Perforó los 1000 puntos el viernes, hoy siguió cayendo. En el gobierno de Alberto Fernández, el riesgo país estuvo siempre en más de 2000 puntos y en algunos momentos rozó los 3000 puntos. Miren la diferencia que estamos hablando. Casi 3000 puntos y ahora menos de 1000 puntos. Por supuesto, esto moviliza otras cosas, suben los bonos argentinos, el dólar blue está quieto, no se mueve. Estamos hablando de los grandes números. Por supuesto que a la gente común lo que le interesa es la reactivación de la economía, que está reactivándose, pero eso es un proceso mucho más lento. Es un proceso mucho más lento. Pero la gente quiere escuchar hablar de esto, no de una pelea interna del peronismo como se habla hace 40 años. Por eso una mayoría social no quiere que el peronismo y sobre todo Cristina Kirchner sean la alternativa a Milei. Y por eso gran parte de la simpatía que tiene Milei es por eso, porque del otro lado está Cristina Kirchner. Yo me pregunto a todo esto, ¿por qué Cristina Kirchner, que nunca se dijo peronista, que nunca quiso al Partido Justicialista, por qué ahora le preocupa tanto el Partido Justicialista? ¿Acaso por sus problemas con la justicia? ¿Ella cree que siendo presidenta del Partido Justicialista va a amedrentar más de lo que ya amedrentó a los jueces? Dentro de menos de 15 días o dentro de 15 días va a salir una resolución de la Cámara de Casación, seguramente condenándola de nuevo por el caso Vialidad. Y digo de nuevo porque ya, acuérdense, hubo un famoso juicio oral con el famoso alegato y valiente alegato del fiscal Diego Luciani, que la condenó a 6 años de prisión por corrupción y a inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. No sé cómo va la Cámara de Casación, si va a ser 6 años, 10, 12, nadie sabe eso. Pero la conclusión obvia es que
y sobre todo después de haber escuchado aquella vez a Luciani, es que es tan grande la cantidad de pruebas contra ella, que para que ella no sea condenada, tienen que quemar todos los archivos de los tribunales y tienen que matar a todos los jueces y fiscales del país. Y eso no lo va a hacer, no lo puede hacer. Vuelvo a decir, Quintela no es una alternativa o una opción superadora de Cristina Kirchner. El señor Quintela, gobernador de La Rioja, creó otra vez bonos provinciales, como los que había, ¿se acuerdan?, en la crisis del 2001, 2002, los chachos, que nadie los recibe. Es decir, tiene una cabeza tan vieja, tan antigua como Cristina Kirchner. Por eso yo miro con sorpresa por qué muchos peronistas, que no son kirchneristas, no hacen una alternativa mejor a Cristina Kirchner. ¿Por qué no se ponen de pie? ¿A qué les temen? ¿Acaso temen que Cristina Kirchner pueda hacer algo con ellos? ¿Temen que ella tenga todavía alguna influencia en los servicios de inteligencia? Lo sepa o no Milei. No lo sé, pero los servicios de inteligencia han tenido una influencia oculta siempre en la política argentina. Después de una breve pausa, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. Auspician desde el llano. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Electrodomésticos Teca. Tecnología alemana de innovación. La prevención del dengue es todo el año. El descacharreo es muy importante. Tigre, municipio. Para adelante con todo. Movistar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Bienestar sin fronteras. El nuevo podcast de OSDE. La cadena de valor es importante, pero mucho más importante es el valor de la cadena. 20 años de ProPymes. Techint. Para adelante con todo. Movistar. Como les decía, estoy con el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. Ministro, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué es lo que más te sorprendió cuando abriste el Estado y te encontraste con ese Estado tan desquiciado después de 40 años de gobiernos radicales, peronistas? ¿Qué es lo que más te sorprendió? El abuso. El abuso del Estado, no poniéndolo al servicio de la gente, sino poniéndolo al servicio de los partidos políticos, de la política, del interés propio, de la corrupción. Es flagrante, es evidente, lo encontrás en todos lados.
Porque hay resoluciones que dicen eso, que bueno, no lo dicen de frente, pero digo, terminan beneficiando a la política. Pero por supuesto, vos te acordás hace unos meses, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Te acordás el tema de los seguros del Banco Nación? Porque sí, van pasando los temas y parece como que nos olvidamos. Pero fíjate lo grotesco que era eso. Eso básicamente se decía que el Estado tenía que contratar un broker para contratar con una empresa determinada que era del propio Estado. Claro. ¿Me seguís? Entonces era flagrante, era evidente. Contrataban a privados para que el Estado contrate, haga acuerdos consigo mismo, ¿no? Entonces digo, eso vos lo encontrás en todos lados. La verdad que cuando vos revisás los decretos de Alberto Fernández es uno tras otro de concesiones, regalos, transferencias de ingresos a sindicatos, a personas, a asociaciones. Pero son muchísimos años, ¿no? De capas geológicas, de burocracia. ¿Alguna vez te escuché decir que inclusive estaban vigentes resoluciones y decretos del gobierno militar? Bueno, sí, nuestro marco legal tiene una gran impronta de los gobiernos militares. Yo siempre digo que uno de los grandes, digamos, desastres que tuvo este país fue el gobierno de Onganía. Onganía es porque vos me preguntabas qué me sorprendió, ¿no? Yo te contesté un poquito del Estado, ¿no? El abuso, el exceso. Y después tenés otra cosa que me sorprendió, es el marco regulatorio, ¿no? El marco regulatorio que está lleno de curros, de arreglos, de privilegios, de prebendas, muchas ocultas que no se pueden ver por ningún lado. Argentina, alguna gente lo llama esto la república corporativa, ¿no? Claro, o sea, un entramado institucional en favor, que yo siempre digo que el gran gestor de esa república corporativa es el peronismo. Por eso digo que el peronismo es el partido conservador de Argentina, porque es el partido de los intereses. El partido de Pablo Moyano y el partido de los Filiberti, digo como para ilustrarlo, ¿no? Que es lo que uno tiene en la cabeza. Filiberti es el gran proveedor de cloro, de obra sanitaria. Que tenía, ¿te acordás? El yate más grande en el Mundial de Qatar, ¿no? Entonces, también es como muy sorprendente ese marco normativo lleno de privilegios. Esa república corporativa arranca en el gobierno de Onganía. Onganía es como el que lo hace ley a toda esa estructura, y después ya no se pudo sacar más, ¿no? Y esas leyes siguen vigentes. Muchísimas, claro, todas las 17.000 son muchísimas, claro, porque una ley que crea un privilegio después crea rentas, y los que tienen esas rentas las usan para, digamos, preservar ese régimen, ¿no? Pero fíjate qué dramático ha sido esto para Argentina, porque yo nací en el año 66, ¿no? Creo que ese momento, creo que llegaba Onganía. Argentina era un país que era, no te digo más rico que España, te digo muchísimo más rico que España. De hecho, España lo pasa en ingreso per cápita Argentina en el año 75. O sea, y hoy no nos podemos comparar en ingresos. 10 años desde ese momento, desde el principio de los años 70, fines de los años 60, Argentina deja de crecer, crece medio punto por año per cápita, que son las performances de crecimiento más pobres del mundo. Argentina era un país que tenía 5% de pobres. Y es Argentina es un país que tiene 50% de pobres. Entonces, pero que esto sea tan evidente, que está en todos lados, eso es como muy sorprendente. Estaba hablando de los sindicatos. ¿Qué papel le das vos a los sindicatos en esa decadencia argentina? Bueno, yo siempre digo que Argentina está como que se ahoga en su propio triángulo de las Bermudas, ¿no? Y entonces los tres vértices de ese triángulo es el sindicalismo por un lado, que está lleno, tiene muchísimos privilegios, ¿te acordás? Obras sociales, aportes solidarios, todos de la época de Onganía. Una casta empresaria también llena de privilegios. Obviamente no se puede meter a todo el mundo en esa bolsa. El sector agropecuario, las pymes no están ahí en esa casta, son casi te diría las que sufren a esa casta, y te decía el partido peronista, ¿no? Entonces, y ellos básicamente lo que no quieren las reformas, porque tanto los sindicalismos como esa casta empresaria están contentos con este marco, ¿no? Ahora, con esta economía donde ellos por ahí tienen algún beneficio y algún privilegio. Es imposible pensar en un país distinto sin una reforma laboral. ¿Vos crees que es probable una reforma laboral? Ya la hicimos. Bueno, pero... No, es importante el punto, porque es importante tu pregunta, porque a nosotros nos está ocurre, y quizás sea natural, que uno hace ciertas reformas y ¿Pero después... en qué consiste? Ahora te cuento, pero te quería decir esto que es más general. Claro. A veces uno hace ciertas reformas y el sector privado no se anima a tomar esa reforma.
te voy a dar un ejemplo. Desde hace un año las farmacias pueden vender sus medicamentos online. Ninguna farmacia ha decidido vender sus medicamentos online. Hace un año está totalmente desregulado para que, por ejemplo, aviones pequeños puedan conectar las ciudades pequeñas de Argentina como aerolíneas. Recién ahora, el próximo mes, va a empezar una aerolínea, empezar a conectarlo a La Barría, Tandil, Villa María, Venado Tuerto con Aeroparque. Pero digo, a veces es como que el empresariado nuestro estaba como en una caja de cristal o en una jaula. Uno abre la puerta, muy protegido, pero uno abre la puerta, da márgenes de libertad para, digamos, que operen y como que nadie se mueve, ¿no? Como que cada día estamos tan acostumbrados a eso, tan acostumbrados a que si el Estado, más allá que nuestra Constitución nos dice que toda actividad comercial es lícita, pareciera que si el Estado no nos dice puedes hacer esto y puedes hacer esto, nadie se anima a hacerlo. Entonces, ¿por qué te digo que la reforma laboral ya ocurrió? Están esperando una ventaja del Estado para hacer. Bueno, entonces ese es el chip que hay que cambiar, ¿no? Pero vos me preguntabas de la reforma laboral. Sí. Nosotros, ¿qué consiste? Consiste en lo siguiente. Uno de los puntos más álgidos, más complejos de la reforma laboral es el tema de los juicios laborales, ¿correcto? Eso es lo que genera una gran incertidumbre para las pymes, para las empresas. Nosotros en la ley base... Sí, es una industria de eso. Una industria. Entonces, pero es el punto central del conflicto y del riesgo y sobre todo de la incertidumbre en una relación laboral que hace que la gente contrate mucho menos trabajo del que debiera. Nosotros en la ley bases pusimos un artículo donde básicamente permitimos que las empresas y los sindicatos puedan negociar cómo armar esa relación laboral, cómo tratar el tema de la desvinculación laboral con total independencia. ¿Por qué? Y acá es donde hay que entenderlo al presidente como economista, ¿no? El presidente nos dijo, miren, necesitamos una reforma laboral, ¿no? Vos, de hecho, lo ponés acá sobre la mesa. Y nos dijo, hagan una reforma laboral solo si esa reforma laboral va a ser beneficiosa al mismo tiempo para el trabajador y para la empresa. Si ustedes van a hacer una reforma laboral que es a favor de la empresa y en contra del trabajador, no la quiero. Y si van a hacer una reforma laboral que es a favor del trabajador y en contra de la empresa, no la quiero. Y vos me dirás, pero entonces ¿puede ser eso posible? Claro que puede ser posible, porque los que somos economistas sabemos que toda transacción voluntaria ganan los dos, ¿correcto? O sea, cuando yo le compro algo a alguien, yo gano, por eso compro, y el que vende gana, por eso me lo vende. Entonces, ese es el concepto. Entonces, nosotros lo que dijimos es, nosotros no vamos a hacer la reforma laboral. Por eso vuelvo al tema de tomar la iniciativa por parte del sector privado. Nosotros no vamos a hacer la reforma laboral. Nosotros no sabemos cómo hacer la reforma laboral. Porque la reforma laboral que necesita la industria automotriz es totalmente diferente de la reforma laboral que quizás necesita comercio. Quizás comercio necesita una cosa en la capital federal y otra cosa en el noroeste. Entonces son los actores los que saben hacerlo. Entonces nosotros dijimos, vamos a darle a ustedes la posibilidad de renegociar esto en total libertad con una sola condición. Y la única condición que les ponemos es que lo que ustedes negocien, si a una empresa no le gusta, la empresa no está obligada a tomarlo. Y si a un trabajador no le gusta, no está obligado a tomarlo. Entonces eso va a obligar a que quienes están negociando esa reforma laboral hagan algo que solo va a caminar si es beneficioso para ambas partes. ¿Okay? Ahora, yo el otro día en IDEA, que di una presentación, les pedí al grupo, había, no sé, 500 personas, 600 personas, que levanten la mano aquellas personas que estaban en sectores que estaban trabajando con los sindicatos en definir, porque nosotros dijimos, el Estado se corrió, nadie levantó la mano, ¿no? Alberdi decía, hay una frase increíble que dice, ¿qué le pide la riqueza a las leyes para reproducirse y acrecentarse? ¿Qué le pide la riqueza a las leyes? Y dice Alberdi, lo mismo que le pedía Diógenes a Alejandro Magno. No me hagas sombra. ¿Te acordás de Diógenes que estaba ahí, que se comete el sol y que no tenía nada? Entonces, este gobierno de Javier va a sacar la sombra que el Estado le hace a la actividad privada. Pero cuando el Estado se corre, el sector privado tiene que dar un paso hacia adelante. Claro. ¿Okay? Entonces, es muy interesante que vos traigas este punto, porque yo te diría, el gobierno ya hizo la reforma laboral. Ahora el desafío es del sector privado y tenemos que salirnos del chip de que el Estado te va a decir cómo hacer todo, abrazar esa libertad
y avanzar y resolver los problemas. De todos modos, falta reforma laboral de la vida interna de los sindicatos, porque no es posible que hay dirigentes. Es el único sector de la dirigencia política que tiene pero ese es otro dirigentes previos a la dictadura militar. Sí. Eso es otro tema que es, digamos, sobre la democracia sindical, etcétera, que me parece que también es algo, pero también está buenísimo lo que vos decís, porque a veces de Argentina se dice como que Argentina es como un lío bárbaro, ¿correcto? Claro. Pero vos decís, pero los dirigentes sindicales están hace 40 años. Claro. Eso me parece bastante estable a mí. Y cuando hablamos de esa casta empresaria, por ejemplo, te tomo AEA, ¿no? Que es los grupos empresarios, se creó en el año 2002. Si miramos la foto de AEA en el 2002 y ahora son más o menos lo mismo. Bueno, entonces, lo que pasa es que AEA reúne a los dueños siguen siendo los mismos dueños. Está bien, pero lo que digo es, en Estados Unidos, los empresarios que son relevantes en los 2020 no tienen nada que ver con los empresarios que son relevantes en el 2010, en el 2000, ¿ok? En los 90 eran Jack Welch, era General Electric, era Chevrolet, después era Microsoft, termina siendo Elon Musk, ¿me seguís? Entonces es como que es mucho más dinámico el sistema. Acá son siempre lo mismo. Entonces digo, Argentina, en realidad su problema no es su inestabilidad, sino su estabilidad. ¿Qué estabilidad? La estabilidad de ese status quo. Y ese status quo es lo que generó, que lo creó Onganía, que hizo que Argentina no crezca por 50 años, y eso es lo que Javier llama el modelo de la casta, ¿no? Esas son las castas, y el resultado de esa casta es pasar de una sociedad que tenía 5% de pobres a una sociedad que tiene 50% de pobres. Ya que hablaste del discurso del presidente, quiero preguntar tu opinión sobre el estilo del presidente. Pero tenemos que ir a una pausa y lo... Dale, hablamos de eso. Una pausa. Bien, estoy con Federico Sturzenegger, que es el ministro de Desregulación del Estado, y le había hecho una pregunta que no respondió porque vino a la pausa, sobre el estilo del presidente. A ver, ¿qué opinás del presidente? Porque es un estilo disruptivo, no es un estilo que tuvieron los presidentes argentinos recientes, los últimos 40 años. A ver, yo creo que los presidentes difieren de estilo, ¿no? O sea, uno tiene presidentes o líderes que, digamos, trabajan mucho sobre la empatía y un discurso muy, muy tranquilo, que se me ocurre Gandhi o Mandela, ¿no? Serían como eso. En el caso de Gandhi, en un momento, después de la independencia, está por volar en pedazos Calcuta, y Lord Mountbatten le dice, vaya usted a Calcuta porque usted es más poderoso que todo mi ejército. Claro. ¿Okay? Entonces, bueno, ese es un estilo. Después hay otros líderes que trabajan por ahí con la ironía. Por ejemplo, Churchill, ¿te acordás que tenía una muy fina ironía? O Ronald Reagan era un tipo que se pasaba contando chistes, o sea, gobernaba contando chistes. Menem era un poquito así también, ¿no? Sí. Que se reía un poco de sí mismo. Y después tenés presidentes que tienen un estilo más confrontativo, ¿no? Más de debate, más de defender sus ideas, quizás conscientes de que parte de su legado es una transformación cultural y dar ese debate. Yo ahí se me ocurre un nombre clarísimo que se me ocurre es Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt es un presidente de Estados Unidos. Que a principios del anterior del Roosevelt que conocemos, que era famoso, digamos. Era famosísimo, era famosísimo porque era un tipo, un peleador, o sea, hay libros escritos, ¿no? Un gran debatidor. Y nosotros también tenemos un gran presidente muy polémico, que es Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? O sea, los que lo conocen saben que era un viejo cascarrabias tremendo. Yo hoy justamente sabía, Joaquín, que me ibas a preguntar esto, entonces estaba mirando alguna de las citas, las cosas que le decía Sarmiento al Congreso. No te puedes imaginar, después buscarlo, las cosas que le decía, que no laburan, que todo, yo acá estoy rompiéndome el traste todo el día y laburan 2 horas por día, bueno, de todo le decía. Entonces yo creo que Javier claramente se inserta en ese estilo, pero déjame decirte lo siguiente, el estilo no es una manda constitucional. O
sea, la Constitución no dice nada sobre cómo tiene que hablar el presidente, si tiene que hablar en un lenguaje así o asá, si tiene que usar malas palabras o no. Eso es básicamente una cosa que evaluará el votante, ¿no? Si le gusta o no le gusta, si le parece útil o no le parece útil. La manda constitucional para un presidente es respetar las instituciones, respetar la ley, buscar los respetar el Congreso buscando los votos. Nosotros tuvimos un proceso, la ley Bases fue la ley que más tiempo tardó debate de todas las leyes en la historia parlamentaria argentina. Bueno, también era una ley que tenía 500 y tantos artículos. Bueno, lo que sea, pero fue una ley donde el presidente decide interpelar al Congreso y darle al Congreso la oportunidad de explayarse y de sentar posición sobre un montón de temas. Tenemos una agenda legislativa riquísima de acá al año que viene. Es decir, que yo creo que es un presidente que es un presidente que ha respetado todos los fallos judiciales. Es un presidente que es el primer presidente en la democracia que le han rechazado un DNU. Es decir, yo a veces esto como que me parece increíble porque lo que es un problema a veces no es el estilo, sino que vos qué haces con las instituciones. O sea, venimos de un gobierno anterior que violó todas las libertades civiles, nos encerró un año, no compró las vacunas, de un gobierno anterior que atacó a la Corte Suprema de Justicia, que intentó la democratización de la justicia. ¿Te acordás? Estamos hablando de Cristina. Ahí ya estamos hablando de Cristina, pero esas son las cosas que son problemáticas. Me pone un poco loco porque ese grupo, el grupo que había hecho, se erigía como los defensores de la democracia, ¿no? Y yo siento que este es un momento extraordinario de nuestra democracia porque... ¿Te acordás, Joaquín, tantos años hablando del Congreso siendo una escribanía, correcto? Sí, sí. Yo a veces cuento una historia que cuando yo era diputado había mayoría del kirchnerismo en ambas cámaras, ¿no? Entonces llega un proyecto de ley y yo lo voy a ver al miembro informante del kirchnerismo para decirle que había un error en el proyecto del Ejecutivo. Y lo miro y me dice, tenés razón, acá hay un error. Te digo, listo, corregilo. Entonces me dice, no puedo decir que alguien del PRO, de Juntos por el Cambio, me hizo un cambio, no puedo hacer. Le digo, no digas nada, vos corregilo, porque el problema es que salgan leyes que estén bien. Claro. Me dice, Federico, te pido, sabes que no puedo. No me dejan cambiar ni una coma. Al miembro informante del partido oficialista que tenía mayoría en ambas cámaras. Entonces, ¿esa es la democracia que nos parece que es más interesante o mejor? ¿O esta democracia polémica, donde el Congreso se enoja con el presidente, le saca leyes, el presidente las tiene que votar, tiene que sostener el voto, intentan darle vuelta el veto, el presidente las veta, intentan darle vuelta al veto, donde el presidente pone sobre la mesa un montón de temas para que el Congreso discuta? Me parece que es un momento muy lindo de nuestra democracia y que tenemos que disfrutarlo, ¿no? Porque, y en ese contexto el presidente tiene este estilo, que es un estilo apasionado, de una persona ¿Vos crees que puede cambiar, moderarse? No sé, no sé tampoco si debiera, ni me corresponde a mí hacer una opinión sobre eso, pero él tiene ese estilo, pero es un estilo que sí te puedo decir que viene de una pasión increíble por este país, por una pasión increíble por las ideas que tiene. Es una persona que no le rehúye ni le tema ningún debate, que está dispuesto a dar todos los debates y que yo creo que está logrando a cosas como increíbles porque él, en algún sentido, al enfrentar y dar el debate, empieza a cambiar las perspectivas de las cosas. Y déjame darte dos ejemplos. Obviamente la oposición sabe perfectamente que si el presidente Milei consolida el superávit fiscal, esta cosa, lo hablábamos en el corte, increíble que ha logrado junto con su ministro de Economía, Luis Caputo, que en un mes ha logrado el superávit fiscal y que se ha mantenido en el tiempo, la oposición sabe perfectamente que eso va a estabilizar la economía, que eso va a hacer que Argentina vuelva a crecer. Vos mencionabas en el arranque la baja de riesgo país. El nivel de actividad económica ya está por encima de cuando Javier asumió. Entonces, claro, dicen cómo hacemos para que, cómo lo ponemos en una situación incómoda para quebrarle ese equilibrio fiscal, ¿ok? Como para debilitarle esta política tan potente que él tiene. Entonces el primer tema que eligieron fue el de las jubilaciones. Pero el Congreso, yo a veces digo, el Congreso operó como un niño que dice, vamos a gastar esto sin tomar conciencia de cómo se financia, ¿no? ¿Viste cuando un niño le pide a los padres, comprame esto, comprame aquello? Y el niño no tiene conciencia de lo que van las cosas.
Entonces el Congreso operó como un niño y se encontró con un presidente que era adulto, porque el adulto sí tiene que tomar conciencia de que si algo se gasta, hay que conseguir los financiamientos o hay que financiarlo ese gasto. Entonces el presidente dijo, yo voy a vetar todo proyecto de ley, no porque uno tenga ningún problema con que las jubilaciones suban, simplemente porque es irresponsable fiscalmente, es volver a esa Argentina de inflación y de 50 años de decadencia aceptar un proyecto. Y yo creo que la sociedad lo compró y gracias a Dios que el Congreso también, porque pudimos sostener el veto del presidente. Y lo mismo ocurrió, te termino con esto, con lo de las universidades, ¿no? O sea, el conflicto de las universidades empezó como una puja salarial. El presidente dijo, miren, acá no se está en discusión la educación pública, ni siquiera está en discusión que la universidad no sea arancelada. Eso lo tomamos como un aspecto que la sociedad lo acepta. Ojo, con una clarificación, la universidad pública no es gratuita. Es no arancelada, pero no es gratuita, porque la tienen que pagar todos los argentinos. Nada es gratis. Nada es gratis, pero esto es obvio. Entonces el presidente lo que dijo es, ok, nosotros a los docentes universitarios le dimos el mayor aumento salarial, recompusimos el gasto de financiamiento que Alberto Fernández y Massa habían congelado durante 14 meses de manera nominal con una inflación del 200%, ¿correcto? Pero entonces el presidente lo que dice, ¿pero dónde va el resto de la plata? La que no va a los docentes, la que no es para gasto de funcionamiento, esos contratos que tiene la política que usa la universidad. Vamos a auditar eso, ¿no? Y entonces de repente transformó un debate que supuestamente lo iba a hackear al presidente con un pedido de demanda salarial en básicamente una interpelación sobre cómo se gasta. Y déjame anticiparte, Joaquín, que no sé si llegamos esta semana o la semana que viene, vamos a sacar 3 resoluciones donde básicamente vamos a estar de alguna manera, las universidades son autónomas, ¿no? O sea, pueden gastar en lo que quieren. Y la autonomía universitaria está en la Constitución, eso no está. Pero las universidades son públicas. Entonces, el hecho que las universidades decidan gastar, que ellas decidan cómo gastar, qué gastar, no quiere decir que ellos también tengan libertad para decir cómo gastar. Entonces, los gastos de la universidad los vamos a incluir dentro del sistema de compras públicas. Las universidades van a decidir qué, pero van a tener que tener la transparencia de cualquier compra pública. Los salarios y los gastos van a tener que estar registrados en el CIDIF, que es el sistema, digamos, de gestión de gastos del sector público, y vamos a prohibir los contratos interadministrativos entre el sector público y las universidades. A lo que voy te termino. Fíjate cómo dio vuelta la taba Javier. Un debate que intentaba hackearlo, que intentaba hacer un reclamo de aumento salarial, se convirtió básicamente en una interpretación sobre cómo gastan las universidades y vamos a salir de ese proceso con universidades mucho más transparentes. Te agradezco muchísimo. No, gracias a vos. Gracias por haber estado acá. Después de una breve pausa, el ministro de Seguridad de la capital, Waldo Wolf. Bien, estoy como les decía, con el ministro de Seguridad de la capital, Waldo Wolf, que viene de Israel, donde hay una guerra, y ustedes saben que la Argentina fue víctima de 2 atentados contra su comunidad judía. ¿Cómo viste la situación en Israel? Bueno, están en guerra, un país que está acostumbrado, una sociedad que está acostumbrada, y en realidad los judíos a lo largo de la historia estamos lamentablemente acostumbrados. Una sociedad que entró en shock después del 7 de octubre porque hay una parte del mundo que valida algo inédito, que es un grupo que en su carta constitutiva, como Hamás, tiene la premisa no solamente de erradicar al Estado de Israel con ese canto que dicen desde... La desaparición del Estado de Israel. Sí, exactamente. Desde el río hasta el mar, eso es desde el río Jordán hasta el mar, sino que el Hamás, en su carta fundacional, promueve la destrucción de los judíos en todas partes del mundo, al igual que Hezbollah. Por eso pusieron bombas en la Argentina en el año 92 y 94. Así que viste un país en guerra. Ahora, ¿crees que está ganando esa guerra? Cuando alguien tiene la idea de destruir al otro por encima de cualquier motivo,
son guerras que nunca terminan de ganarse. Por eso no pueden dejar de ser peleadas ni un solo día. No es un tema de territorio, a pesar de que el falso progresismo así lo crea. No se trata de eso, se trata de destruir y el Estado de Israel en su momento, Gaza se la devolvió a la autonomía palestina, allá por los 2000, 2004, 2006, no recuerdo la fecha, porque ya en su momento la había conquistado, les devolvió tierra. No es un problema tampoco de territorio, el territorio es una excusa. Yo a veces escucho que algunos dicen genocidio. El genocidio... Bueno, a propósito de lo que estás diciendo, la semana pasada hubo una gran polémica porque en los premios Martín Fierro, un actor ya de larga trayectoria, Norman Brisky, habló a favor de Gaza. Dijo, Gaza jamás será vencido. ¿Qué es lo que te produce a vos eso? Ahora le contesto eso, porque quiero hablar de los que dicen genocidios, el genocidio de los que intentan hacer genocidio. Los judíos es una religión que no es de alguna manera proselitista, no promueve la conversión. Hay 17 millones de judíos hace 50 años. Musulmanes hay 1.700 millones. Es exactamente al revés. Hay un sector fundamentalista que promueve la destrucción de los judíos. Norman Brisky, como todos aquellos que apoyan a Hamas, es nuestro enemigo. Alguien que apoya... Pero él es judío también, ¿eh? Bueno, hay judíos que colaboraban con los nazis en los campos de concentración, también hubo. Hoy hay una línea que son los que quieren destruir a los judíos en cualquier parte del mundo y apoyan a Hamas, y los que no. Y no es momento para tibios. Yo soy ministro de Seguridad de la ciudad y mi condición de judío la he sostenido siempre, porque lo soy y me siento orgulloso, pero además soy dirigente de la comunidad. Tiene que ver con mi identidad. Y justamente fui al Estado de Israel en un viaje muy corto para trabajar en la división Objetivos Sensibles, que es una división que creamos en la ciudad de Buenos Aires. Eso te iba a preguntar, porque habiendo el antecedente de 2 atentados, ¿se tomó acá, vos como ministro de Seguridad, tomaste algunas medidas que tengan que ver con la seguridad de Buenos Aires? Sí. Cuando asumí, en función de mi trayectoria y mis conocimientos, que trabajo hace muchos años en cuestiones vinculadas a la lucha contra el terrorismo, el jefe de gobierno, Jorge Macri, me pidió que organice una división que se llama Objetivos Sensibles. Nosotros identificamos alrededor de 400 objetivos sensibles en la ciudad de Buenos Aires, que son más allá de los de la comunidad judía: teatros, infraestructura crítica, terminales de pasajeros. Recordás que en Rusia hubo un ataque también grande a un teatro. Las identificamos y creamos en el Instituto Superior de Seguridad Pública, el lugar donde se forma a la policía, pero también se forma a los civiles, una diplomatura en objetivos sensibles. Aquel que trabaja en un objetivo sensible de un ataque terrorista, como ocurre en distintas partes del mundo, tiene que hacer una diplomatura donde estandarizamos el conocimiento de aquellos que trabajan. Le dan como una especie de perfeccionamiento en el tema. Un perfeccionamiento estandarizado, donde aprenden a hacer controles de acceso, organización de eventos, identificación de sospechosos, pero además hablan el mismo lenguaje que la policía. Entonces nosotros tenemos, si alguien quiere trabajar de eso, se capacita, el Estado lo capacita, y nosotros generamos algo inédito que nos están copiando de muchas ciudades del mundo. En noviembre tenemos un congreso aquí, el primer congreso de seguridad ciudadana que vamos a tener, que vienen de 15 países, porque logramos una interacción público-privada. Hay lugares donde no se justifica que haya un policía, pero sí puede haber un privado que quiere trabajar y que quiere tener los conocimientos estandarizados que el Estado les da y que además habla el mismo idioma que la policía. Entonces nosotros logramos elevar la vara de la seguridad pública a través de privados sin debilitar el funcionamiento público, porque cuando nosotros mandamos un policía a un lugar estamos sacando a alguien de la calle. Así que eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ministro, te quería hacer una pregunta sobre eso, ya aterrizando acá en la capital, porque yo veo que hay inseguridad en la capital. No una inseguridad que mata personas, pero sí robo, hurto. Una productora me decía hoy que... Sí, me contó que le robaron el teléfono. Mire, Joaquín, nosotros tenemos por escándalo la ciudad más segura
de América Latina y una de las más seguras del mundo en cuanto a delitos graves. Nosotros en esta gestión... Delitos graves, estamos hablando de asesinato. Asesinato. Nosotros bajamos este año a menos de la mitad los homicidios en ocasión de robo. Había 12 por año, llevamos en el año 4, que siempre es un montón porque es una vida que se apaga. ¿Por qué llegamos a eso? Porque nosotros fuimos con decisión política a sacar las armas blancas de la calle de aquellas personas que tenían denuncias por violencia. A alguien que está durmiendo en la puerta de su casa, lo denuncian de que es violento, nosotros vamos y decimos, señor, con un equilibrio social, nosotros tenemos un parador para usted, donde le dan 4 comidas, donde se lo cuida. No quiero ir, bueno, le hacemos una requisa y le incautamos el arma blanca. La mitad de los homicidios en calle eran con arma blanca, sacamos las armas blancas, lo bajamos a menos de la mitad. Ahora, yo mañana tengo que ir a exponer a la legislatura y contar nuestro proyecto. Y vengo con algo que hay que sacarlo de abajo de la mesa, como dice Jorge Macri, los elefantes hay que sacarlos de abajo de la mesa. Recién lo hablaba Sturzenegger de Milei. La ciudad de Buenos Aires no puede mejorar sustancialmente si nosotros no identificamos que el conurbano que la rodea multiplica por 10 o por 20 todos sus delitos. De este lado de la General Paz, nosotros tenemos una policía que se forma 2 años, del otro lado 9 meses. De este lado tenemos 75% de la ciudad videovigilada, del otro lado ninguno. De este lado tenemos 800 lectoras de patentes y si usted se roba un auto lo encontramos, del otro lado ninguno. Los límites políticos que nosotros ponemos a la ciudad de Buenos Aires no son los que respetan los malvivientes. Entonces, la ciudad de Buenos Aires hoy, en medio de un conurbano... Lo que está diciendo es que la inseguridad en la capital es gran parte culpa del conurbano. Yo estoy diciendo que es imposible pretender que en Mataderos haya seguridad si cruzando la General Paz está La Matanza, que hay 5 veces más homicidios, que hay 10 veces menos policías, que los policías no tienen armas no letales como tienen los nuestros, que no tienen un teléfono que los geolocaliza, que no tienen una formación de 2 años. Es imposible. Entonces, pero a ver, usted debe tener un plano, supongo, en su oficina, un plano de la capital donde dice cuáles son las zonas más peligrosas. El mapa tenemos ¿Y dónde están las zonas? En el sur, en los que limitan con la provincia de Buenos Aires. Mire, la ciudad de Buenos Aires limita en el norte Vicente López, 3 de febrero, San Martín, pero después cuando va La Matanza, Loma de Zamora, Lanús, Avellaneda, hay 5 veces más homicidios. La mitad de los delitos en la ciudad de Buenos Aires son cometidos por gente de la provincia de Buenos Aires. Mire, de los últimos 13 policías caídos en cumplimiento del deber de la ciudad de Buenos Aires, 12 cayeron en la provincia de Buenos Aires porque viven muchos ahí, vienen a trabajar acá porque nosotros les pagamos mejor, los equipamos mejor, los instruimos mejor y le damos más respaldo político. Los cuidamos, ponemos el cuerpo, salimos a pelear contra aquellos jueces que no nos permiten incautar armas. Esto le iba a preguntar. Pero déjeme decir... ¿Necesita una justicia o leyes más duras con el delito? Sí, necesitamos la ley de reiterancia para que alguien no entre y salga todo el tiempo. El otro día detuvimos una persona con 40 antecedentes. La policía los detiene. Necesitamos una nueva ley penal juvenil. 73 veces detuvimos a un chico en los últimos 3 años, menor de 16 años, porque es inimputable. Cada 15 días lo agarrábamos, y cada vez que lo agarrábamos venía el padre mismo que lo sacaba a robar. Pero sabe que se necesita decisión política. Mira, acá una jueza dijo no pueden incautar armas blancas. Nosotros apelamos y seguimos incautando armas blancas. Por eso bajamos a la mitad los delitos y homicidios en ocasión de robo en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, de los últimos 13 policías que cayeron de la ciudad, 12 cayeron en la provincia de Buenos Aires, en lo que nosotros llamamos itinere, cuando van y vuelven del trabajo, franco de servicio. De los 12 casos, la mitad están sin esclarecer y la totalidad no tienen condenados. Yo no lo escuché aquí, si lo decir, jueces, encuentren, fiscales, denme las herramientas para encontrar a los delincuentes que mataron a un policía. Y no porque la vida de un policía valga más que la de un civil común y corriente. Ahora, si nosotros como Estado no podemos garantizar la vida a un policía, a alguien que le damos un uniforme, a alguien que le damos un arma, y no podemos pedirle a los jueces y a los fiscales que lo juzguen y que los condenen, ¿qué le queda al vecino de a pie, el que está barriendo la vereda y tiene que golpear la fiscalía porque no le esclarecen el atentado? Entonces, yo quiero dar el debate. El término mancha urbana
Los delincuentes no reconocen que la ciudad de Buenos Aires termina en el Riachuelo y en la General Paz. Y en el Riachuelo nosotros no tenemos una prefectura. Y no tenemos migraciones o una aduana en la General Paz. La ciudad de Buenos Aires, en medio de un conurbano, donde tiene 5 veces más delito que la ciudad de Buenos Aires, es un vergel. Porque tenemos una policía capacitada, porque hace 17 años que invertimos en seguridad. Debemos hacerlo mucho mejor, pero yo tengo que instalar este tema arriba de la mesa porque no hay ninguna posibilidad mientras nosotros acá los perseguimos, los metemos presos, los peleamos a los jueces garantistas y del otro lado se ríen de nosotros. Ministro, me encantaría seguir hablando con usted, pero se nos acabó el tiempo a los dos, a usted y a mí. Le agradezco mucho que haya estado acá. Chao, hasta el lunes.